constitucional habla de que puede ser codificada cuando está ordenada y escrita, o puede ser abierta cuando no necesariamente está codificada, sino son declaraciones o enmiendas, ¿me entienden? ¿No? Declaraciones que se constituyen como tal, como una norma fundamental. Y estas codificadas pueden dividirse en escritas o no escritas. Una, por ejemplo, será la norma consuetudinaria o la constitución consuetudinaria. Es una organización y funcionamiento del Estado que resulta de las tradiciones que llegan a tener fuerza jurídica, como en algunos países, como por ejemplo Canadá, o como por ejemplo Holanda, donde las costumbres jurídicas han llegado a tener fuerza jurídica por el uso y la costumbre. Esta constitución será considerada constituciones consuetudinarias. Y tenemos la más conocida y la más generalizada, que son las constituciones escritas, es decir, aquellas que están redactadas en un documento físico que forma parte de la codificación. Por la forma de gobierno, podemos hablar también de constituciones monárquicas y de constituciones republicanas. Será constitución monárquica donde dentro del sistema constitucional sobreviva todavía la figura del monarca, del rey. Es decir, aquel que ha cedido cierta parte de su poder para que un gobierno paralelo a él, o en todo caso un gobierno ya no dependiente de él, ¿no?, pueda llevar adelante los futuros de la nación y atender las principales necesidades administrativas de un Estado. Estas constituciones monárquicas existen en nuestro medio, y muchas de ellas han sido fruto del pacto que ha habido entre el pueblo y el monarca, o en un sector del pueblo denominado liberal republicano con el monarca. Tenemos también las constituciones republicanas, son las más generalizadas. El Perú es una república, por lo tanto nuestra constitución es una constitución republicana. Será una constitución republicana cuando la figura de la monarquía no aparezca en lo absoluto, cuando los poderes estén totalmente divididos y todas las instituciones y organizaciones que la conforman, que son constituidas por ella, finalmente pues reflejen las ideas republicanas de división de poderes, democracia, voto universal, etc. Finalmente, existen constituciones también por la estructura territorial del poder. Habrán constituciones federales, constituciones unitarias y constituciones autonómicas. Las constituciones federales serán aquellas leyes que regirán la vida política y la vida jurídica de varios estados reunidos en una federación. Será unitaria cuando no haya gobierno federal, simplemente cuando sea un solo país que esté dividido, sea en regiones o en departamentos, o un país que al final de cuentas no tenga una división regional y que sea una unicidad. Y tenemos las constituciones autonómicas, que definitivamente han estado muy de moda en aquellos países que en estos años últimos, y cuando ya cayó la cortina de hierro y la ideología comunista en Europa, buscaron su identidad a través de luchas nacionalistas. Las constituciones entonces, según su estructura territorial, tendrán también una forma de división. Para Karl Lowenstein, gran pensador y también constitucionalista, existían tres constituciones, las originarias y derivadas, que según él son originarias cuando su contenido es innovador e inauguran una doctrina, un espíritu nuevo, y las derivadas son aquellas que tienen rasgos básicos originarios. La mayoría de las constituciones existentes son constituciones derivadas. Asimismo, él cree también en la constitución ideológica, programática y utilitaria. Será entonces ideológica cuando la constitución tenga una carga ideológica. Podemos hablar, por ejemplo, de la constitución china, que tiene una carga comunista socialista. Podemos hablar de las constituciones en aquellos países liberales, donde su constitución como tal tendrá cierta carga de ideología liberal, de libre mercado, de democracia absoluta y de puertas abiertas. Estas constituciones, por sus características e ideologías, están presentes en todos los estados del mundo. Tenemos las utilitarias, es decir, que presentan un cuadro estructural y funcional del Estado, pero que tratan de alejarse del tema ideológico. Tenemos la constitución ontológica, que puede ser normativa y nominal. Normativa es aquella que de hecho se cumple y afecta a los titulares y destinatarios de un determinado poder, mientras que no nominal es aquella cuyo texto, por falta de condiciones adecuadas, es nominal y no se aplica realmente a todos. Es decir, se da una constitución y en realidad no se cumple. El Perú tuvo muchos de estos casos en la época del caudillaje militar, en la que se aprobaba una constitución
y luego llegó Bolívar, por ejemplo, ¿no? Llegó Bolívar, y la Constitución aprobada por José de San Martín, ¿no? Fue cambiada totalmente cuando se instauró en un país republicano como el nuestro el protectorado. Primero por San Martín y luego por Simón Bolívar. Tenemos también la Constitución semántica, esa llamada pseudo-constitución, porque es aplicada no tanto para regular el proceso político, sino para formalizar y legalizar el poder de los grupos sociales y económicos. Esta Constitución nunca reflejará el objetivo y el sentir de la mayoría de la población. Por el contrario, la Constitución llamada semántica será aquella que simplemente será establecida o a la fuerza o a través del manipuleo político o de la manipulación política podrá ser establecida para proteger los intereses de grandes grupos sociales, grandes grupos económicos e incluso a veces de intereses de extranjeros. Todos estos tipos de constituciones nos pueden ayudar a nosotros a entender la razón de su existir y la razón de su origen, también a dónde nos llevarán. Alejémonos pues de aquellos tipos de constituciones que sacrifiquen la libertad individual, el bienestar común y el desarrollo del Estado y de la nación, a beneficio de todos. Acerquémonos más bien a aquellas constituciones que den participación, que reflejen la moral bella de nuestro pueblo, que reflejen su costumbre, su tradición, y que invoque y sane y proteja y tutele los derechos y las libertades individuales de todos los ciudadanos, y que crea condiciones para la búsqueda y la obtención del bien común de nuestra población. Gracias por acompañarme en este tema de los tipos de constitución. Espero me acompañes en el tema que sigue, para seguir estudiando más profundamente los temas constitucionales en este maravilloso curso de Derecho Constitucional General.